Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast A Quemarropa. Para los que quizás nos están viendo por primera vez, este es un programa bien interesante porque aquí nuestro pastor, él no sabe absolutamente nada de lo que vamos a hablar. De hecho, solo entra, se sienta y a darle, ¿verdad? Así es. Entonces, él no sabe nada de lo que vamos a hablar y eso es lo interesante porque lo agarramos a quemarropa, así como el nombre del programa. Pero bueno, pastor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo está? noches, bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Aquí, preparado. ¿Preparado? Bueno, hoy el host principal, a saber qué le pasó, se nos descompensó, pero... Missing in action, caído en acción. Pero no bueno, sabemos. lo importante es que aquí manos sobran. Así es. Así que vamos a darle. La verdad que el tema que traigo para ahora está muy bueno porque lo vamos a tratar de abarcar en muchos ámbitos de la vida. Okay. Y yo sé que es un tema que quizás muchas personas hemos sentido, pero no muchas veces aceptamos que lo sentimos. Okay. Y el tema que vamos a hablar esta noche van a ser los celos. Los celos, wow. Eso es tremendamente profundo. Sí, porque como le digo, hay varias formas en las que el celo Se manifiesta. o en varias áreas, ¿verdad? Varias áreas, en el trabajo, en la familia, entre Amistades, hermanos, relaciones, sí. Incluso hasta en el ministerio. Hasta en el ministerio. Exacto. Entonces, primeramente, para entrar como en materia para usted, celos. ¿Qué es esto de celos? Cuando yo escucho esa palabra o cuando hablamos de este concepto, inmediatamente puedo remontarme a varias porciones de la Escritura, pero quiero enfatizar algo que es importante hacer como la diferenciación, porque los celos pueden tener algún origen, digámoslo así, natural, en el sentido de que puede ser que una persona tenga una autoestima baja, se sienta como desafiada por otra persona, por la capacidad de la otra persona. Pero también puede tener un origen espiritual, porque la Biblia habla de un espíritu de celos. Wow, entonces, eso ya sí. es un nivel, ¿verdad? Considero yo un poco más alto. Profundo, y la Biblia menciona que incluso cuando, hablando del matrimonio, ¿verdad? Cuando el hombre tiene espíritu de celos, dice, tiene que recurrir al sacerdote para que sea el sacerdote el que pueda mediar entre este hombre y su esposa para ver si en realidad esa razón por la que él está teniendo esos celos es real o no. Entonces, los celos, como son de diferentes ámbitos, son ocasionados por diversas causas. Sí. Tú mencionabas algo bien interesante, los celos ministeriales, ¿verdad? Que tremendo, en todos los ministerios, porque nos sentimos, lamentablemente, perdemos el enfoque que el ministerio no es competencia, sino complemento, ¿verdad? O sea, yo no puedo tenerlo todo. De hecho, yo creo que tengo una mínima parte de lo necesario para que el ministerio funcione. Yo solo no podría echarlo a andar, ¿verdad? Entonces yo tengo que comprender que en todos los demás que están a mi alrededor está el complemento de lo que yo no tengo, ¿verdad? Entonces lo acepto como una ayuda, como una complementación y no como un reto o un desafío. Porque si lo viera como competencia, entonces ya sería problemático, ¿verdad? Sí, ok. Interesante. La verdad que me llamó la atención mucho que usted decía que hay dos factores por los que los celos pueden estar presentes, ya sea por inseguridad, lo que usted mencionaba, o también por algo más espiritual. Pero ¿cómo surge eso de poder identificar o decir, no, esto quizás viene de alguna inseguridad, pero esto siento que va más allá de una inseguridad? O sea, ya es algo más profundo. ¿Cómo diferencio yo? Es que lo que pasa es que mira, yo creo que todos en la vida hemos sentido celos más de alguna vez. Incluso desde chiquito, ¿verdad? Yo estoy ahorita, ayer justamente hablaba con mi nietecita, porque ella está esperando hermanito, ¿verdad? Está esperando hermanito, valga el anuncio ahí para todo, ¿verdad? Entonces platicaba con ella y le decía, mira mi amor, y tú, ¿qué quisieras que fuera hermanito o hermanita? Y entonces me dijo, no, hermanita no, me dijo. ¿Por qué? Le dije, porque me va a quitar mis muñecas, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, una niña de 4 años ya está pensando, ¿ve? En rivalidad. Entonces ya ella en su mente, a su corta edad, ya hizo un análisis de lo que le puede pasar. Entonces yo creo que todos desde chiquitos comenzamos teniendo, porque tal vez el padre en alguna ocasión le dio preferencia a uno de los hijos y sentimos celos.
Entonces, los celos están... Yo pienso que no hay una sola persona que nunca haya sentido celos. Y eso es normal, porque es provocado por una situación del momento, ¿verdad? Sí, claro. En el colegio, con alguna amistad que vemos que prefiere a alguien más. Entonces, pero ahí no estamos hablando de algo dañino todavía, porque tóxico, es manejable, dicen, ¿no? Ni tóxico, sino que es manejable, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya esto se vuelve patológico quiere decir que ya casi que una enfermedad, sí, casi que algo que se vuelve tóxico, rutinario y que ya lleva a la persona a comportamientos bien complicados, ahí es donde yo pensaría que ya estamos hablando de algo espiritual. Rapidito, ¿qué es lo que produce o cuál es la raíz, se podría decir, de que alguien espiritualmente traiga problemas de celos? Porque, hay muchas cosas que surgen o se manifiestan a través del rechazo, ¿verdad? Porque tal persona tenía rechazo o la rechazaron, actúa así. Puede ser. Entonces, ¿qué hay detrás de ese espíritu de celos que produce que la persona sea o se manifieste celosa? Ajá. Lo que pasa es que tú acabas de mencionar algo, un rechazo. Puede ser una traición, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco muchísimos matrimonios que actualmente, ¿verdad? El uno no confía en el otro y lo cela hasta con la escoba, ¿verdad? La esposa cela al esposo hasta con la escoba, si es posible. Y entonces uno empieza a escarbar, ¿verdad? Entonces resulta que esta mujer dice, es que ya me la he hecho anteriormente, es que lo he descubierto hablando con personas, es que no, es que ya tuvo una infidelidad anteriormente. Entonces ahí entiendo yo que fue un daño, una herida, una traición, una pérdida de confianza la que causó ese trauma. Sí. Ahora, puede ser que en su actual matrimonio no haya habido ningún problema, pero puede ser que en una relación anterior lo haya habido. Entonces, esta persona ahora está a la defensiva. Tiene celos, ve que su esposo está en el teléfono, tal vez el esposo está viendo cualquier cosa, pero ella se le imagina que él está chateando con alguien. Y empieza aquello. Y yo pienso, hermanos, que este tema es tan complicado porque si usted le da rienda suelta y empieza primero que enseñar, te voy a revisar el teléfono. Después va a querer enseñar, te voy a revisar la cartera, enseñarte, va a querer revisarlo todo y controlarlo todo, pero porque la persona está afectada, tiene una afectación en su alma y eso abrió una puerta para un espíritu de celos que lo está controlando. Entonces, el celoso o la celosa mira fantasmas. Aún donde no hay nada, va a haber algo. Y curiosamente se cumple esta premisa que dice que el que busca halla, ¿verdad? Sí. Entonces le empieza a revisar el teléfono al fulano y tal vez no le haya un mensaje, tal vez no le haya una conversación, pero le diste like a una foto. Porque algo tenía que encontrar. Sí. Le diste, ¿y por qué le das like a esa foto? ¿Y por qué tenés que...? Y tal vez el hombre ni cuenta se dio o fue algo que no tenía mayor relevancia, pero para esta persona es como volver a abrir la herida que estaba todavía sin cicatrizar y causa un tremendo problema. Entonces, creo que heridas no sanadas, la persona se vuelve desconfiada. También cuando han habido crianzas en el hogar donde la rivalidad ha sido como demasiado marcada, ¿verdad? Cuando los padres comparan a un hijo con el otro, mira, tu hermano es mejor que vos, mira, tu hermano, ¿y por qué no puede ser como tu hermano? Mira, tu hermano te supera en esto, mira, tu hermano es bueno para los deportes y vos nada. Entonces, todo eso va creando inseguridad, va creando una autoestima baja y toda persona insegura es celosa. Toda persona insegura, porque el problema no está en lo que hace el otro, porque ahí no está el problema está en la inseguridad de la persona que se siente tan insegura que piensa que la otra persona va a elegir a alguien más o que alguien más se lo va a quitar o que alguien más porque es superior a él se lo va a quitar. Entonces esa inseguridad no es de ahora, eso viene siendo ministrado quizás desde la niñez, ¿verdad? Wow, qué interesante. Bueno, ahorita más que todo quizás lo hemos visto como un ámbito de pareja, ¿verdad? Pero claro, me gustaría que lo fuéramos viendo por lo menos en 3 ámbitos que yo considero que la mayoría nos movemos, ¿verdad? Quizás pareja, que ahorita más o menos lo mencionamos, familia, ¿verdad? Medio lo tocó usted, ¿verdad? Entre hermanos,
y ministerialmente. Ministerial es tremendo. Es tremendo. Entonces, algunas preguntas que quizás surgen, ¿vea? O quizás que muchas veces se dice, y la primera es que si no hay celos, no hay amor. Eso es mentira. ¿Es mentira? Eso es mentira. Es decir, es que no necesariamente tienen que haber celos porque haya amor. Hay celos porque hay inseguridad. Hay celos porque no hay confianza. Fíjate que el único celo que yo puedo comprender que es genuino o que no es enfermizo es el celo de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia menciona y dice que el Espíritu Santo es celoso, ¿verdad? Que Dios es celoso y que nos cela. O sea, pero el celo de Dios... ¿Qué tipo de celo es? Es un celo sano. Es decir, yo a ustedes los celo en el sentido que yo quiero que estén conmigo, que yo quiero que no adoren a nadie más, que yo quiero que no tengan otros dioses, pero no es por Él. Porque los beneficiados de eso somos nosotros. Porque ¿qué pasa si nosotros nos apartamos del Señor? Nos va mal, ¿verdad? Entonces lo que Él dice es que yo los amo tanto, ¿verdad? Que mi celo es que ustedes no se pierdan, que no fallen, que no se vayan en pos de otros dioses que los van a decepcionar, que no se alejen de mí porque van a terminar en la ruina, ¿verdad? Entonces es un celo que proviene de un amor puro, puro y verdadero, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros tiene ese amor puro y verdadero que cele de esa manera? En realidad el celo, ¿y por qué le hablaste a fulano? Entre amigos. Por ejemplo, yo siempre tiendo a decir esto. Esto se da más que todo, pienso yo, en las niñas. Mujeres, sí. En las niñas. Esto, por lo menos debería. Es que yo no he visto un caso. Pues yo tuve un caso de una amistad. Quizás no era tan así. Era una amistad varón, ¿verdad? No era tan así de que... ¿Y por qué? Pero sí, o sea, a veces que, mira, salgamos, no puedo. Y ya hay como una incomodidad en la otra persona. Entonces siento que ahí... Sí, no. Pero las mujeres se da más. Sí. Entre mujeres, yo he atendido casos y he visto casos que ya llega al nivel enfermizo porque la persona, la niña quiere envolver. ¿Y por qué le hablaste a fulana? ¿Y por qué le hablaste a fulano? ¿Y por qué no me contestaste? Pero saliste con aquel o con aquello. O sea, es como adueñarse de la persona. Que ese celo ya viene también acompañado de otras cosas que son manifestaciones también de los celos, que es la posesión, por ejemplo. Se vuelven posesivos, controladores, manipuladores. Entonces es bien tremendo porque el que cela va a hacer lo que sea para que esa persona se mantenga aquí, ¿verdad? Entonces, si no lo logra con enojo, ¿verdad? Lo va a lograr después o lo va a buscar con manipulación. Mira que yo sin ti me muero, es que vos que no me entendés, mira yo no puedo estar sin ti. Entonces esa manipulación puede envolver a la otra persona. Salir de una relación tóxica como esa es bien difícil. Bien difícil porque la persona, la Biblia dice que la manipulación es semejante a la hechicería. Entonces es como que la persona está hechizada, está amarrada, ¿verdad? Y cuando se quieren soltar se sienten culpables porque eso es lo que la otra persona le hace sentir. Sos culpable, mira, por tu culpa yo voy a caer en depresión, por tu culpa no voy a salir adelante. Entonces, en ese tipo de amistades, yo generalmente lo que recomiendo o lo que les puedo decir, primero como preventivamente, ¿verdad? Que cuando ustedes se topen con una amistad parecida a esa, rápido, huyan. No permitan llegar a ese punto porque después va a ser, van a pasar del amor al odio en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Porque este tipo de personas que tienen estas conductas generalmente son intensas, intensas para todo, intensas para amar, pero intensas para odiar. Entonces, cuando después se vuelven enemigos, se vuelve terrible. Sí. Y la Biblia también menciona acerca de que los celos son parte también de una vida carnal, o sea, de la carnalidad, digámoslo así, ¿verdad? De una vida que no está guiada por el Espíritu Santo, o de una persona que no está llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice también que nosotros estamos llenos de celos, contiendas, todo eso son cosas que están como amarradas a lo mismo. Entonces, en los ministerios incluso podemos ver celos que se llevan a cabo por los dones, porque es algo bien tremendo, ¿verdad? Los dones que son un adorno que Dios le da al creyente, los dones no son
la parte medular del evangelio. Los dones y los talentos son los adornos que Dios nos ha puesto. Pero qué tremendo que por estar viendo los dones del vecino, pierdo de vista lo que yo tengo. Porque yo le podría decir a alguien que me diga, yo quisiera cantar como ella va. Y siento que es una línea bien delgada. Bien delgada, la admiración y celo. Es que la admiración... O puede ser que esté disfrazada. Puede ser que esté disfrazada. Porque, por ejemplo, yo digo, admirar es algo maravilloso. Cuando uno tiene la capacidad de admirar el don, el talento, el logro de otra persona, es porque tiene un corazón sano. Porque si yo puedo aplaudir el éxito de los demás... Es porque mi corazón está sano, porque reconoce una cosa, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, quiere decir que Dios se lo dio ese éxito, ¿verdad? Entonces yo no debería de sentirme mal por lo que otro tiene. Al contrario, yo debería de dedicarme a desarrollar lo mío. O sea, lo que Dios me dio, en eso debería moverme. Pero si nos damos cuenta, el problema es que en los ministerios pasa lo mismo, se vuelve competencia, a ver quién lo usa más Dios, a ver quién tiene más protagonismo, a ver a quién van a poner ahora y por qué lo ponen tanto y por qué a mí no me ponen y un montón de cosas que al final entonces perdimos de vista la esencia. Porque ya no es entonces servir, es lucirse. Sí, pero yo creo que quizás también eso viene parte de lo es que todo viene como a raíz, ¿verdad? Del corazón, de las experiencias pasadas. Y, por ejemplo, fui menospreciado, ¿verdad? En tal lado, entonces quiero aquí que yo ser el centro de atención y si no me ponen, me imagino que es bien complicado. Es que lo que pasa es que yo creo la competitividad muchas veces es buena porque yo creo que la competitividad es la que hace que mejoremos. O sea, el yo sentirme en competencia contigo, digámoslo así, en un buen sentido. Sanamente, porque todos competimos. En la vida competimos desde el principio, desde que nacemos, ¿verdad? Empezamos a competir. Y yo creo que la competencia o la competitividad es buena, nos hace mejores, nos perfecciona, pero no debe llegar al punto de querer ganar a toda costa. O sea, lo que tengo que evitar yo es el hecho de querer ganar a costa de opacar al otro. Sí. Entonces, fíjate que aquí veía yo que en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y ahí empieza, mira, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. O sea, es como una telaraña, ¿verdad? Sí. Donde podemos ver manifestadas enemistades, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, y luego menciona homicidios. ¿Por qué homicidios? Porque una cosa lleva a la otra. Porque de la enemistad empieza todo. De aquí y termina en un homicidio si no lo paramos. Sí. Porque acordémonos que no solamente homicidio es que yo venga y le dispare un par de balazos a alguien. No, si la Biblia dice que con solo que yo lo insulte ya estuvo, yo ya soy culpable. Entonces lo que yo tengo que entender es que en algunos momentos de la vida nos vamos a sentir desafiados por alguien más, en un trabajo, en la familia, aún en una relación. Sí. Nos vamos a sentir aquella competencia, ¿verdad? Pero debemos de entender una cosa, mientras sea normal, no le veo yo mayor problema. De hecho, si no sintiéramos ese desafío, imagínate si las empresas como tal no tuvieran competencia. Sí, no hubieran crecimiento. ¿Qué las obligaría a ser mejores? Nosotros mismos, ¿vea? Si no tuviéramos, imagínate que para entrar a un puesto de trabajo, vos no tuvieras ningún tipo de competencia, sino que sos el único candidato que hay. ¿Y entonces para qué te vas a preparar y para qué vas a ser mejor? Pero la competencia muchas veces nos hace mejores, siempre y cuando no llegue a estos extremos, ¿vea? Entonces, un corazón sano es la solución en contra de los celos. Un corazón sano. Bueno, entonces podríamos decir que es erróneo el pensamiento, decir que donde hay amor tiene que haber celos. Sí, no, esa es una justificación para el celoso. No es que yo te celo porque te amo. No, es como aquel caso, ¿verdad? De alguien que viene también y le pega a la esposa. No, es que porque te amo. Entonces todo lo basan en el amor, no puede ser. O sea, eso no tiene ningún fundamento. ¿Y qué pasa cuando en una relación, por ejemplo, en una pareja de esposos,
no existe absolutamente nada de celos, ¿será sano también? Fíjate que puede ser... Porque usted decía que hasta cierto punto hay algo que es natural. Ajá. ¿Vea? Pero yo digo, bueno, si realmente estas dos personas se aman, pero no hay absolutamente nada de celos, eso también es sano. Pero es que lo que pasa es que en realidad yo no creo que no exista nada de celos. Lo que puede ser es que no existan motivos para tener celos. Puede ser que el hombre, la mujer, no de motivo. Porque, por ejemplo, ¿qué puede motivar a un hombre a sentir celos de su esposa? Fíjate bien qué interesante. La Biblia menciona que lo que la mujer debe darle al hombre, a su esposo, es respeto. Respeto. Ese respeto comienza en casa, ¿verdad? El respeto del trato y todo. Pero hablemos del respeto en cuanto a su manera de vestir. Imagínate cómo se puede sentir un hombre, pienso yo, normal, ¿verdad? Porque yo me he cuestionado mucho esto que te voy a decir, pero un hombre normal, ¿cómo se podrá sentir que su esposa se vista enseñando todo y así salga a la calle? Y que todo el mundo la vea, y entonces la mujer le dice, bueno, yo así soy libre, yo soy de pensamiento liberal, me visto como me da la gana, si te gusta, bueno, y si no, también. ¿Qué puede pensar ese hombre? Que esa mujer no está respetándolo a él. ¿Por qué? Porque está mostrando lo que le pertenece al hombre a un montón de gente más. Sí. Entonces, ese hombre, perdóname, pero si ese hombre no siente celo es porque él tiene también otro problema, que le gusta que le vean a su esposa. Porque yo me he dado cuenta, a veces vamos caminando, ¿verdad? Con mi esposa en la calle y de repente vemos unos casos tremendos y mi esposa me dice, mira, qué barbaridad. Y le digo, a mí no me preocupa ella, le digo yo. Sino él. Sino él. O sea, él me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque entonces veo un hombre o que está pintado, ¿verdad? Y no tiene autoridad como para poder decirle a su esposa, mira, respetame, ¿verdad? O le gusta eso. Que disfruta que se la enfermo, ve, que eso ya todavía es más enfermedad. Y a ese punto he llegado yo. Entonces, en ese caso, podemos decir que hay una razón para tener celo. O, otro caso, el comportamiento de la mujer, que debe entender esto, que la mujer debe entender que cuando se casa, ya no puede seguirse comportando como cuando era soltera. Porque cuando la mujer era soltera tenía amigos por todos lados y se saludaba como ella quería y se trata. Ahora ya no. Ahora es señora. Sí. Ahora es esposa. Ahora tiene que respetar a su... Pero imagínate que el esposo ve que ella viene y de repente aparece, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y los abraza y los restriega y la gran confianza. Y el esposo dice, pero eso no es, pues, o sea, ahí es donde podemos ver que hay razones para tenerse. Entonces, hay celos que son con fundamento, por decirlo así, o sea, y que solo que fuera de piedra, el hombre, ¿verdad? Igual vamos a viceversa, ¿qué es lo que la mujer requiere del hombre? Amor. Entonces, por eso es que la Biblia dice, mujeres, respeten a sus maridos. Y hombres, maridos, amen a sus mujeres. Entonces, ¿qué pasaría si el hombre a la mujer la tratara como cualquier cosa y de repente sale a la calle y se encuentra a alguien y la trata como que fuera un dulce? Entonces la mujer va a decir, bueno, ¿y cómo es que a mí me trata mal y a todas las demás? Y con todas es un amor y a todas las abraza. Un momento, o sea, ahí hay, quiere decir que ahí hay algo, hay un fundamento. Imagínate un varón, que yo siempre he dicho que una de las cosas que uno de hombre debe entregarle al Señor, y por eso la Biblia lo menciona, son los ojos. Porque la Biblia dice que es mejor que me saque un ojo y no que me vaya al infierno con los dos, ¿verdad? Porque imagínate que va el hombre con su esposa, ¿verdad? Y de repente pasa una mujer elegante, atractiva, y al hombre se le van los ojos, ¿verdad? Entonces la mirada, ¿qué puede sentir su esposa? Sí, claro. Entonces, por eso te digo, cuando tal vez no hay escenas de celos, es porque las dos personas ya entendieron qué es lo que no deben hacer para provocar a celos al otro. Porque tampoco podemos hablar nosotros de que una persona esté enferma de celos cuando el otro es el que le está dando todo el tiempo los motivos, ¿verdad? Entonces, es de encontrar la razón, ¿verdad? Sí, y como todo en el Señor, y como todos estos casos, se tiene que buscar ayuda. Si la persona dice, no, yo tengo problemas, yo
soy celoso. O la mujer dice, aquí hablamos de todos los ámbitos, ¿verdad? Amistad, familia, matrimonio, ministerio. Entonces, no, yo tengo un problema. Yo realmente reconozco que soy yo el que veo fantasmas por todos lados. O la mujer dice, yo soy la que veo fantasmas por todas partes. Tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda ministerial, porque ese ya se convirtió en un problema espiritual. Y si se convirtió en un problema espiritual, solo tiene una solución espiritual. Tiene que buscar al ministro, tiene que ministrarse, para que el ministro pueda escarbar dónde se abrió la puerta para eso, dónde está la inseguridad, dónde está la raíz de esos celos que le están trayendo tanto problema, antes de que destruya. Antes de que destruya, porque los celos asfixian. Imagínate lo que tú me comentabas. Esto es una amistad. Sí. Que de repente te asfixia porque ya no puedes decirle no, pues. O imagínate que tú le decías no puedo, y qué tal si has dicho no quiero. Ay, Dios. Ay, Dios, o sea, se te vuelve. Entonces, el celoso asfixia a la otra persona, la quiere tener controlada. Entonces, necesita buscar la ayuda del Señor. Wow, qué interesante. Bueno, aquí quizás lo hemos tocado más en un enfoque de pareja, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y así como para cerrar ese punto con pareja, porque también hay otros 2 puntos, tal vez los alcanzamos a tocar, como consejo quizás a una pareja, vamos a hablarlo de esposos, que a lo mejor, bueno, es que hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero que están pasando quizás por esta situación, ¿verdad? De celos, ya sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, pero que quizás han habido motivos para. Entonces, ¿cómo qué podría decirle usted para esas personas que están pasando por esa situación? Ese es el 90% de los casos. O sea, los celos están fundados sobre algo. Lo que yo le podría aconsejar, ¿verdad? Es construir confianza. Construya confianza. Si yo fallé, por ejemplo, el que falló, el que abrió la puerta, el que le dio motivos a la otra persona, si fue, por ejemplo, que la esposa lo encontró hablando ahí por las redes, mi consejo sería, no le ponga clave a su teléfono, ¿verdad? Déjelo con libertad. Además de eso, le aconsejaría yo, evite estar solo en el teléfono, porque cada vez que su esposa lo ve en el teléfono va a pensar que usted está chateando. Sí. Obviamente, ahora, sí ha habido algo. Sí ha habido. Es que nada, pues... no, es que lo que pasa es que esto es un remedio. O sea, es ahora, no va a ser toda la vida. ¿Por qué? Porque esto lo que implica es el tiempo para que la otra persona pueda ver que yo ya no estoy en eso. Y ese tiempo también la otra persona lo tiene que ocupar para sanar de verdad, para perdonar, porque no va a vivir todo el tiempo revisándole el teléfono. Porque mire, la verdad, hermano, eso no es vida. Sí. Es que el celoso no tiene vida, hermano. El celoso vive un infierno, porque él sufre por algo que no está pasando, sufre porque cree que al amigo se lo están quitando, porque el ministerio lo está perdiendo, porque el novio se lo va a quitar la fulana, porque el esposo alguien más lo tiene. Sufre porque el celoso construye en su mente un montón de escenarios, ¿verdad? Y a lo mejor no está pasando nada. Pero lo está construyendo, entonces empieza a buscar, no, con alguien está hablando se fue el esposo al baño y le agarra el teléfono y en un ratito le revisa todos los chats y en un ratito le revisa todo y se volvió patológico. Y al otro también eso ya va a llegar un momento en que se va a cansar. Se va a cansar y le va a decir, no, mira, yo ya así no. Así no es, porque y le va a preguntar, ¿y este contacto quién es? Háblale ahorita. No, porque hay un punto importante, ¿verdad? Que yo he notado que la persona que se vuelve celosa avergüenza al otro. Lo avergüenza, lo hace pasar momentos extremadamente difíciles, vergonzosos, y llega a ser hasta casi que un insulto. Porque imagínate que puede sentir una mujer que el hombre la esté celando, ¿por qué viste a fulano? ¿Y por qué te le quedaste viendo? La está tratando como que si la mujer fuera capaz de irse a acostar con otro hombre. Entonces, ¿qué puede sentir la esposa? Pues siente, entonces, ¿qué ves en mí? Pues?
Igual el hombre, así le viven revisando esto, y entonces, ¿para qué estás conmigo? Yo creo que la base de toda relación es la confianza. Por eso no hay que perderla. Ok, bueno, sí, realmente interesante. Entonces, como primer consejo, generar confianza. Construya confianza. Por ejemplo, tú estás empezando una relación. Voy a hablar de tu caso porque es el que estamos aquí en el podcast. Sí. Estás iniciando una relación. Yo lo que podría decirte a ti es construir confianza. Construir confianza. Si no quieres tener estos problemas, construir confianza. Eso significa que desde ya, desde ahora que están en el noviazgo, ella pueda ver que tú sos confiable, que tú puedes estar en un lugar solo sin tener atracción hacia alguien más. O sea, que ella pueda confiar en ti. Ese es el éxito de toda relación, la confianza. Toda relación debe tener un nexo que es la confianza. Entonces, ahorita que empiezan de novios, sepan manejar los límites. Yo siempre he dicho una cosa, en el noviazgo tú no le puedes prohibir a tu novia cosas que en el matrimonio ya tú puedes hacerlo y viceversa, porque ahorita están de novios, no son esposo y esposa, entonces debe haber ya un respeto mayor que el de amigos, sí, pero todavía no ha llegado al nivel de esposo. Entonces eso es lo lindo, aquí empiecen a construir, que ella construya confianza en ti, que cuando, fíjate que yo me acuerdo que, te lo voy a poner así para que tú todos lo puedan comprender. Cuando en una temporada que me tocó trabajar, la empresa donde yo trabajaba, yo hacía visita médica, visitaba consultorios para promover distintos productos farmacéuticos. Entonces, nosotros presentábamos a inicio de semana nuestro plan de trabajo de toda la semana, dónde íbamos a andar trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero entonces la empresa trabajaba con un sistema que se llamaba punto de encuentro. Eso significaba que yo ponía ahí, el lunes a las 8 de la mañana yo voy a estar en tal parte. Y a las 2 de la tarde voy a estar en tal parte. Entonces resulta que habían supervisores que se encargaban de ver que tú estuvieras haciendo bien tu trabajo. Entonces ellos no tenían que ir a todos lados, solo a tus puntos de encuentro. Tú dijiste, voy a estar donde el doctor fulano de tal a las 8 de la mañana. Y generalmente cuando yo llegaba, a veces ya estaba ahí el supervisor y él solo quería ver si yo llegaba. Y de repente yo me seguía trabajando y a las 2 de la tarde yo había dicho que iba a estar donde el doctor tal. Ahí llegaba y ahí me encontraba. Entonces, el supervisor va creando confianza y dice, no, este dice que va a estar en tal parte y ahí está. Entonces, lo mismo es. Pero si tú le decís, por ejemplo, a tu novia, fíjate que me voy a quedar trabajando, amor. Y de repente se da cuenta que no te quedaste trabajando, sino que te fuiste con tus amigos, pero no tuviste valor de decírselo, entonces perdiste confianza. Y quizás no era algo comprometedor, pero es algo que... Pero ya te comprometió y te quitó confianza, entonces... Me acuerdo que una vez estaba hablando con Alberto, el Pastor Junior, y él me decía que de hecho creo que usted me dijo que usted se lo había puesto así. Y me dijo, la confianza no se gana, sino que la confianza se va restando conforme las actitudes de la otra persona. Es que tú empezás, todos empezamos... dando nuestra confianza. Es que de hecho, que desde que te dan el sí, ya confiaron. La amistad, todo, ya confiamos. Ahora, de aquí, o tú bajás, la perdés, o la mantenés. Entonces, yo creo que ser confiables es una de las mayores bendiciones que una persona puede tener. Que yo sepa dónde está. Imaginémonos que hay personas que... bueno, tú lo has visto en las redes, ¿verdad? Que ahí salen incluso los famosos esos videos que hacen, le habla la esposa y lo está viendo y le dice, hola amor, ¿y qué tal? ¿Y dónde estás? Y el hombre dice, aquí mi amor, en tal parte, y está con la otra tomándose un café. Entonces, qué tremendo, porque lo está viendo. ¿Cómo esa mujer no lo va a celar? ¿O cómo va a confiar? Imposible. Entonces, la confianza es la base de toda relación. Bueno, interesante. Creo que lo de pareja se extendió bastante. Quizás rapidito así. Tomarlo de familia. Claro. Y yo traía a memoria, dos casos.
que están en la Biblia. El primero quizás podríamos mencionar el de Caín y Abel. Sí. José, creo que José es el mayor ejemplo. Pero ahí surge algo que no sé si tiene que ver con los celos, que es el tema de la envidia. Es que, como te lo leía yo aquí, fíjate que enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, y luego dice cosas semejantes a esta. O sea, están en el mismo nivel. Es que lo que pasa es que debió haber empezado como un celo. Sí. Tiene que haber empezado como un celo. Y luego terminó en una envidia y terminó en un homicidio. Sí. En los dos casos. Porque, digámoslo así. Bueno, a uno lo vendieron. Sí, pero en el corazón de ellos lo mataron. Sí, hombre, porque ellos matarlo querían. Sí. Si ahí solo porque uno de sus hermanos vino y dijo, no, lo matemos y que para qué, mejor vendámoslo. Pero a Abel murió. Sí. A Abel sí lo mató Caín, ¿verdad? Por la misma razón. Pero, ¿dónde estuvo infundado? ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de Caín, ¿verdad? Los celos, la envidia, todo esto se dio porque Abel presentó una mejor ofrenda. Entonces, ahí algo bien complicado, porque ¿y por qué él no presentó una ofrenda también, ¿verdad? Sino que solamente tuvo celo. Y fíjate que esto es bien tremendo, porque esto de los celos, la envidia, todos estos son sentimientos que son bien fácil de promoverlos en el ser humano. Por ejemplo, suponete que vos venís, empezás a trabajar, te superás y te esforzás, y el talento que tú tenés, lo trabajás y de repente te empieza a ir bien, y de repente tú ya tenés para comprarte un buen carro, y ahora ya después de eso te vas superando y todo. Entonces tú ya estás llegando al punto donde vas a ser víctima de que otro diga, ¿y por qué este tiene lo que tiene? Pero eso no sería tanto. Imagínate, ahí aparece un tercero, mira, y Archila, ¿por qué tiene lo que vos no tenés? No, que te dé, es que no, quitémosle. Pero la persona que está aquí, yo me preguntaría, ¿y por qué no se esfuerza igual que el otro? ¿Y por qué en lugar de envidiarlo, porque ahí está la diferencia entre envidia y admiración, ¿verdad? ¿Por qué en lugar de envidiarlo no lo admira mejor? Y en base a esa admiración dice, no, hombre, yo voy a hacer lo que él hizo. Me voy a esforzar, voy a luchar, voy a salir adelante, voy a poner en práctica mi talento. Entonces, en pocas palabras, en la familia se da cosas parecidas, ¿verdad? Porque todos en la familia somos distintos. Sí. Fíjate que, por ejemplo, siempre hay uno que es bueno para estudiar, y otro que es algo que no mucho, ¿verdad? Sí, pero tiene otros dones, otros talentos u otras habilidades, otras capacidades, digámoslo así. Siempre hay uno que es más llevadero y el otro es más retraído. Entonces, debemos de entender una cosa. Debemos de entender que en las familias muchas veces lo que hace el tema de los celos es lo que hizo el papá de José, que tuvo preferitismo. Prefería a José que a sus hermanos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Y hay una parte, hay una porción ahí que es bien tremenda de entender, ¿verdad? Porque dice de que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. O sea, en pocas palabras, si lo traemos a nuestro tiempo, José era el ponededo. Sí. ¿Cómo lo iban a querer los hermanos, ¿verdad? Sí. Si él era el que le decía, mira, papá, fíjate que aquel anda haciendo tal cosa. Entonces, ¿cómo no iban a celarlo? Sí. Cuando veían esa túnica de colores. No, hombre, y a mí no me dan nada. Entonces uno dice, es que no te la has ganado. Pues sí, pero todo eso provoca celos. En la familia siempre van a haber esos problemas también. Wow. Bueno, quizás nos vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo, pero el tema es amplio, extenso. Y así para cerrar, pastor, el objetivo de este podcast pues siempre es bendecir, ¿verdad?, a las personas. Claro. ¿Qué consejos podría darle a una persona a lo mejor está pasando por ese tema de celos? Quizás ya no es un celo natural, sino que ya es un celo que lo lleva a accionar. Y tóxicamente. En todas las áreas. En todas las áreas. Pareja, familia, ministerio, trabajo, etc. Yo lo primero que le podría decir es que en lo privado, donde usted se encuentra, le entregue esa área al Señor y le pida de corazón que usted ya no quiere tener ese problema de celos, número 1.
Pero lo segundo que yo le recomiendo es que busque ayuda. Busque ayuda, ¿por qué? Ministerial. Ministerial. ¿O psicológica? Yo siempre he dicho... Ministerial. Que me perdone, vean los que sienten fuerte este dicho o esta frase mía, ¿verdad? Pero que no es mía, por cierto. No es mía, por cierto, sino que yo la agarré de mi pastor y en realidad comparto esa idea. Es que el psicólogo es para el inconverso. Uh-huh. ¿Por qué? Y aquí nos vamos a meter en un lío bien tremendo, porque acabo de decir que puede ser un problema espiritual. Uh-huh. Y resulta ser que los psicólogos no están preparados para tratar temas espirituales. Uh-huh. Sino que cuando nosotros hablamos, generalmente los psicólogos reconocen que el hombre está conformado por únicamente dos partes, el cuerpo y el alma. No por espíritu. Entonces, ¿dónde queda el espíritu? ¿O dónde queda la parte espiritual? Uh-huh. Entonces, no van a poder. Y lo van a tratar de hacer de otra manera, pero nunca van a llegar al meollo del asunto. Entonces, pero ¿por qué con el inconverso sí pueden? Porque el inconverso, el que no ha venido a Cristo, no es una palabra denigrante, no se ha convertido a Cristo. El que no se ha convertido a Cristo, dice la Escritura, que su espíritu está muerto en delitos y pecados. Uh-huh. Entonces no hay espíritu que tratar. Uh-huh. Ahora, el que ya está en Cristo es espiritual mi cuerpo. Uh-huh. Entonces no puede ser tratado por alguien que no sabe tratar esas áreas espirituales y mucho menos que no tenga conocimiento del alma como tal. Entonces es preferible buscar ayuda ministerial. Okay. Si ustedes, yo les voy a dejar acá en la descripción, si lo puedes poner, les voy a dejar el versículo donde habla cómo debía proceder el hombre que tenía espíritu de celos. Tenía que ir al sacerdote. Él era el que tenía que tratar. Si no, lo pongo aquí en este. Sí, está bien. Yo lo voy yo te lo voy a dejar para que tú lo pongas. Y mi consejo, busquen ayuda. Si tienen un pastor, que sea su pastor, no un pastor, su pastor. Porque aquí no se trata de ir a buscar un pastor como que ir a buscar un doctor, no, es su pastor. Usted tiene que tener un pastor que lo ministre, que lo aconseje y que le pueda dar salida a todas estas cosas. Y para eso sí implica que mi mayor consejo es que busque dónde congregarse. Busque dónde congregarse, tenga un pastor y busque ayuda. Pídale ayuda. Tengo problema de celos. Antes de que destruya todo lo que Dios le ha dado. Porque el matrimonio se va a destruir, la persona va a querer salir corriendo, las amistades van a huir, en el ministerio no va a poder, en la familia tampoco, o sea, nunca va a ser feliz. Sí. Bueno, la verdad que súper buenos esos consejos, súper propicios y ojalá que pues para más de alguna persona esto pueda ser de bendición. Así que quedamos hasta acá. Esperamos que el tema pues les haya parecido. De igual forma, si tienen alguna recomendación de tema, pueden dejarlo en los comentarios. Ayúdenos a suscribirse, a compartir estos programas. Créanme que quizás a lo mejor usted no pueda estar pasando, pero a lo mejor otras personas sí, ¿verdad? Entonces, entre más compartimos, más gente podemos alcanzar. Así que nos vemos el próximo sábado en otro episodio de A Quemarropa. Bendiciones. Bendiciones.